tenemos al primer participante. ¿Y de qué manera es como va a ingresar en este momento nuestro primer participante? Un hombre que ha llegado de nueva cuenta para poner en alto a Lucha Libre AAA y lo hace de una gran manera. Y qué mejor que aparte hacerlo en esta Copa Bardal, que se ha hecho una tradición en nuestro país, que se ha hecho algo que no puede faltar en cada Triple Manía. La Parca con el número 1 de 14 participantes que vamos a tener en ese día en la Copa Bardal. Él está ingresando como número 1 y qué manera de darse a conocer. Y hay que recordar que la eliminación ocurre por conteo de 3, rendición o si lanzas a tu oponente por encima de la cuerda superior. Así que los recursos son varios. Disfruten la entrada de La Parca. La Parca que a lo largo de todo este año precisamente lo hemos visto por lo largo de la República Mexicana, lo vimos justamente aquí en la capital de la República Mexicana, lo hemos visto por Saltillo, lo vimos en Triple Manía Regia, lo hemos visto en Puebla, Querétaro, Cuernavaca y en todos lados, parte de Estados Unidos, y a la gente la vuelve loca. Mi querido Marcelo, se nos enchina la piel cuando vemos a La Parca. Es que definitivamente hay demasiados símbolos de la lucha libre que en México son parte de la cultura popular y creo que el personaje de La Parca es uno de los más queridos definitivamente de toda la tierra mexicana. Parte importantísima, tenemos aquí el primer representante y no dejar fuera de este personaje que tanto lo conoce el público de lucha libre AAA. Lo decía bien Roberto Figueroa, lo vimos por primera vez aparecer en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Cuidado Roberto, cuidado Marcelo, no se pongan a bailar. Pero La Parca no se ve tan aburrida como quiere ir para ese equipo. Ojo, que no venga por mí todavía. Ojo. ¿Por qué no te subes a bailar? Te invitan, nosotros Con La hemos Parca. querido hacer un TikTok. No creo. La Parca. Ahora la gran pregunta, ¿quién será el número 2? Vamos al ring con Jesús Zúñiga. Y ahora puede detenerlo con ustedes el águila del Río Bravo, Laredo Kid. Y ahora es el turno del número 2. El campeón crucero de lucha libre AAA está ingresando en este momento. Lo dice bien, el hombre al que nada puede detenerlo, Laredo Kid, está entrando como número 2. Y un hombre que hace poco compitió justamente por el campeonato que ostenta ahora. ¿Quién? Sí, nuestro campeón norteamericano de NXT, Ethan Page. Eso fue en Worlds Collide, combate fatal de 4 esquinas. Aquí está, ¡púyase! El águila de los dos Laredos, Laredo Kid. Pues bien, ahí está la regla. Comenzamos con 2 superestrellas participantes y en diferentes momentos van a llegar otras. Las eliminaciones pueden ocurrir por arriba de la tercera cuerda, por rendición o por cuenta de 3. 14 participantes, solo uno va a ser el vencedor. Y es Ahora interesante que algunos de los participantes que veremos hoy ya han estado en esta copa y ya han ganado esta copa. Así que saben exactamente lo que tienen que hacer para repetir la hazaña. ¿Sabes qué es lo curioso? Que normalmente estamos acostumbrados a ver a Laredo Kid junto con La Parca en la misma esquina. Ahora los tenemos como rivales. Definitivamente la experiencia de Laredo Kid a lo largo de todo el mundo ha puesto la bandera mexicana en Puerto Rico, en Japón, en Inglaterra, en los Estados Unidos. Lo hemos visto en NXT, como lo decía, lo vimos en Worlds Collide. Lo tenemos como los Aztec Warrior en TNA. Ahora aquí en Lucha Libre AAA. Y así es como estamos arrancando y la patada que está poniendo Laredo Kid. Él ganó la Copa Triple Manía, la Copa Bardal en Triple Manía 31, en donde fueron 12 participantes. Hoy busca repetir esa hazaña Laredo Kid. Hermosa banderita, qué forma de mostrar movidas aéreas para comenzar esta tremenda Copa Verdad. Y creo que Laredo Kid nos quiere quedar por fuera. Marica la brisa, la casa, machetazo en el centro del pecho. Pide más el público no obtiene lo que desea en este momento. Golpe de derecha por parte de Laredo Kid. El águila de los dos Laredos. Rápido, todo toma del brazo izquierdo. A pesar de eso, la gente lo está apoyando. Parca. Laredo Kid aprovecha el momento. Lo lleva sobre la esquina. Dice, se acabó, se finí. Al ataque con ese Laredo Punch. Desde el centro del cuadrilátero. Lo carga hacia abajo. Laredo Driver. Se puede terminar. Ojo que va avanzando temprano. Primera, segunda, tercera cuerda. Las cuerdas son con los colores mexicanos. Desde lo alto va a volar Laredo. 4.50. Bueno, eso es todo para La Parca.
Ya lo tiene. 2. Puede ser rápido la primera eliminación después de esos 450 grados, pero apenas es uno de un largo camino. 14 participantes los que van a formar parte. Ya conocimos a los primeros. Comienza la cuenta regresiva para conocer quién será el tercero en ingresar en esta Copa Bardal en Triple Manía 33. ¿Quién va a ser el tercero? Suena la campana. ¡Oye! ¡Ya Bien. llegó la Latino World Order, la LWO! Comenzamos bien. Sube tu bandera si tú eres latino. Joaquín está. Wilde. Joaquín Wilde está llegando. Ahora, es la tercera Triple Manía en la que participa Joaquín Wilde. La tercera, Así claro. es. Tiene una larga historia. ¡Oh, qué de explosiva! ¿Vieron lo que le acaba de hacer a Laredo Kid? ¡Oh! También que le había salido la marca. También recibe su DDT explosiva. Vino gozando. Y además, Joaquín. una de las estrellas del WWE en este momento que está en Raw, tuvo la primera llegada a conocer como el mainstream aquí en Lucha Libre AAA, Joaquín Wilde. Recientemente también estuvo buscando el campeonato de parejas. No lo consiguió. Aquí está el toque de espalda. 2 segundos solamente dice la mouse de oportunidad. Junto con el Joaquín. veracruzano Cruz del Toro. Es correcto. Tiene que lograrlo en cualquier momento. Son extraordinarios y hace rato que la historia les debe los campeonatos en pareja. Al ataque rápidamente, codazo sobre la marca, corre hacia el lado contrario. Laredo Kid se hace para un lado, golpe de derecha. De nueva cuenta el conteo reglamentario para tener a otra sorpresa. 5 segundos solamente, 4, Triple Manía 33. La Copa Bardal, así es como arrancamos. 0 segundos. Oye, ¿Quién tenemos? El cuarto participante, pues ya llegó el más polémico. Y la participación de este gladiador debe de ser de esta manera. Abismo Negro, está ingresando el hombre de los Vipers. Marcelo, llegaron los Vipers. Oh, que tengan cuidado, que tengan cuidado. Estos son poderosos, sin embargo. Oh, rápidamente la acción aérea se produce en el escenario de Triple Manía. Es increíble lo que hace para tratar de frenar a Laredo Kid con ese derechazo sobre el rostro. Y ahí está la fortaleza. ¡Qué press militar! Puede ser el campeón crucero, pero es un hombre. ¡Wow! ¡Una sola mano lo que hace Abismo! Lo hizo con una sola mano y lo dejó caer sobre sus rodillas para darle la cuata. Nosotros que nos despertamos temprano todas las mañanas a correr 5 kilómetros, Sí, tenemos natación, sí, tenemos ese sí, tipo de fortaleza, sí. Marcelo. Tú debes de saber cómo se practica esto. O sea, ¿no me crees? Yo te vi hoy más o menos despierto. ¡Qué fuerza la que ha mostrado Abismo Negro! Castiga a Joaquín Wilde, ya castigó a Laredo Kid, ya castigó a la Parca. Sería una gran sorpresa si elimina a Joaquín Wilde. ¡Qué superestrella la que va a ingresar en este momento! ¡Oye! ¡El otro integrante de los Vipers! Ay, esto puede complicarse para todos los que no sean Vipers en este momento en ese ring. Mitad humano, mitad toro, se sube rápidamente, se ha convertido en uno de los favoritos pesos completos. Resbala de mantequilla, Laredo Kid sorprende. ¡Oh! ¡Lo corrió, Taurus! ¡Tacleada! ¡Lo corrió, lo vieron! Así lo parten en... ¡Oye! ¡A su propio compañero, su hermano! ¿Será que no se ha dado cuenta? ¡Lo ha partido en dos! La Parca logró engañarlo. Ahí está la patada de la Filomena, el de rodillazo que le está poniendo sobre el rostro. Cabezazo de Taurus y atrapándolo con esa cazadora. Y ahora va sobre Joaquín Wilde. ¡Ha limpiado la casa! Vuelta al ¡La mundo bestia con dorada! voladora horripilante sobre las piernas de la Parca. Oye, ¿será que se le olvidó que su hermano es su hermano o es que se está diciendo a sí mismo? Cada hombre por su Ah, no, cuenta. uno Gana puede uno. ganar. Por solamente eso, cada uno. hombre por su cuenta. Aquí está Taurus pidiendo el apoyo de la gente. La gente estaba con el al ataque. Joaquín Wilde, otra vez. Esto puede costar carísimo. Equivocación sobre Abismo Negro. ¡Ole! Reguilete con el que se lo lleva después. Abismo Negro intenta levantarse. Joaquín con toda la velocidad. Se impulsa sobre la tercera cuerda. Reguilete para llevarse esas tijeras. Esa fuerza en esas piernas, cuidado con esa barredora. No logró lo que quería. El Taurus lo va a poner a gozar con el helicóptero y directamente. Ahora sí se unieron los Vipers. Ahora sí parece que están unidos nuevamente. Diciendo que nos traigan a la Latino World Order, que nos traiga quien sea, pero ahora el objetivo común es terminar con el campeón crucero AAA, es terminar con Laredo Kid. Inicia la cuenta regresiva para conocer al siguiente, pero los Vipers están controlando. La situación se complica para todos. Mientras más estrellas hayan en el ring, más complicado es para todos. Y está llegando, no es Superman, no es un helicóptero, no es un avión, es una leyenda
leyenda de lucha libre AAA y fundador de la Real Fuerza Aérea, Aerostar, que también recordamos en World Collide. Qué manera de brincar, qué velocidad. Después con ese muertito en reversa, Abismo Negro se lo topa de frente. Pensar que Abismo Negro pues tiene el personaje, pero Aerostar fue el último alumno en vida de Abismo Negro también. Así es, el gran Lo paralizó, lo vieron con ese cutter. Andrés Palomeque y tratando de eliminarlo. Aerostar en una ocasión, precisamente en una Copa Triplemanía, desde todo lo alto, se lanzó para caer en una plancha. Así es como responde el titán del cosmos con esa lanza sobre la espalda. Mucho cuidado, allá va Aerostar. ¡Qué tope! Sobre Abismo Negro. La capacidad de verdad de lucha, de movimientos aéreos que tienen estos hombres y mujeres de AAA no se había visto nunca en el mundo. Oye, dos hombres de la Fuerza Aérea. Claro, Laredo Kid y Aerostar, que por cierto tiene uno de los, para mí, de los top 3 mejores topes. Santos Escobar, Aerostar, y por ahí habría que buscar Black Warrior, que en paz descanse. Con Guillermo Plancha que no funcionó, ¿te diste cuenta? ¡Quiere ¡Lo va a eliminar! ¡Lo va a eliminar! ¡Lo va a eliminar! ¡Está a punto de eliminarlo! ¡Oye! ¡Lo eliminó! ¡El primer eliminado! Laredo Kid es el primer eliminado. El campeón crucero AAA está quedando fuera. Es el primer eliminado de esta contienda. ¡Qué sorpresa la que tenemos hoy! Mira los Vipers. Me El parece próximo que esta eliminado- triplemanía puede traer grandes sorpresas, Marcelo. El próximo eliminado puede ser Joaquín White. ¡Oh! Aerostar, ya lo estamos viendo. La torre está a punto de sacarlo del camino. ¿Quieres el siguiente? ¡Oh! Aquí está mi compadre, integrante del Loco que todo lo ve. El lobo malo de la lucha libre, el último en su especie, lo mejor que ha dado una generación en la isla de Puerto Rico, Mecha Wolf. El hombre que trató de sacarle de camino a Ricky Starr, su oponente de esta noche, pero más tarde hablaremos de eso. Claro. Oye, y sobre todo, mucho cuidado con lo que puede hacer. Ahí está Mecha Wolf, el último de su especie, el hombre de Hormigueros, Puerto Rico, señalando que esto ya se terminó. ¡Blood Eagle! Oye, y el Monster Beast, que se hace presente. Pero ahora cuidado, porque están los Vipers ya también para atacarlo. Parece que nuevamente deciden unirse porque saben que en la unión está la fuerza. Y si son ellos los últimos dos en pie, pues lo menos se podrían dividir el cielo entre ellos. Avientan los Vipers a Mecha Wolf, recibe con la patada, aprovecha el momento, después equivocación, patada por parte de Mecha. Taurus aprovecha, quiere ir con el lazo al cuello, no encontró a nadie, lo levanta Mecha, ¡Wow! hacia abajo con ese driver. Aquí está el último en su especie de la isla de Puerto Rico. ¡Qué fuerza que tiene! Ahora, Mecha Wolf es integrante de lo que queda de Ahí vas a hablar. lo que queda del Ahí loco es que que todo lo ve. Miren, Vamos a tener esta conversación con Marcelo. Más tarde me lo van a explicar bien lo del ojo, que no lo Ya entiendo, para que te dije, No hay Latinoamérica lo momento, entienda. Marcelo. Inexistente casi lo que queda del ojo que Vamos todo mal, lo ve. Vamos mal. Es el primer combate. ¡Oye! ¡Es otro integrante de la LWO! Así es, el increíble Cruz del Toro, amigos. Y esto puede significar algo muy importante para LWO. La máscara con la que llega es de su primer profesor de Simba. Así que hoy, rindiéndole tributo, es historia de la lucha libre mexicana. Cruz del Toro en su primera triplemanía y está llegando el otro integrante de la Latino World Order. ¡Qué patada le acaba de dejar a Mecha Wolf! Para que lo sienta todo Puerto Rico, un Viper está sufriendo, va a la esquina. Vean la velocidad de este muchacho, es una acróbata realmente. Sube la tercera cuerda desde lo alto. Va con esas tijeras Abismo Negro. Ni siquiera supo por dónde estaba llegando el ataque. Se levanta del otro lado. Cuidado, la LWO. Dos de la LWO. Dos de los Vipers. Aquí puede haber una batalla bastante interesante, aunque solamente uno puede salir con la copa en lo alto. Coordinación perfecta. Trabajo en equipo. Se nota porque son la Latino World Order. Joaquín White de un lado. Del otro lado, Cruz del Toro. Portal hacia atrás. Pudieron haber terminado a Mecha, ¿eh? Aparentemente sí, están encendidos y el público está con ellos. Cuidado, ha regresado la contienda Taurus. El Taurus es fuerte, es grande, es poderoso, es malo. ¡Qué impacto sobre la esquina! Sacando a Joaquín White por encima de la tercera. Patada que le está poniendo sobre el rostro. Y este el codazo para tratar de frenar a esta bestia. Pero sabemos lo que puede hacer Joaquín White. ¡Monster Mist! ¡El Monster Mist! Ciego ¡Y se para fue! afuera Joaquín White! ¡Vámonos! El segundo eliminado, amigos, y desafortunadamente Cruz del Toro se ha quedado sin compañero. Tiene que hacer las cosas por ahora solo. Saludos a todos los que nos siguen en Hormigueros en Puerto Rico. Saludos a todo Córdoba, Veracruz, aquí con sus representantes. Pero eso poco le importa a Abismo Negro, que ya llega para apoyar por poco y resulta eliminado Mecha Wolf. Saludos también a Bad Bunny, que es amigo, estudió en la escuela con Mecha Wolf, tijeras 1. Son de la edad. Ándale, son de la edad. Por ahí se echa la Cuna combinación. 2. A lo mejor hasta conoce a la Titi
Ándale. De la famosa canción de Bertoni, seguramente. Trata de sacarlo. La cuenta está en... Oh, ¡Oye! ¿Qué? ¡Ya llegó el primer representante de la Alpha Academy! Madre, esto es peso pesado y este hombre fue, no olviden, Mr. Money in the Bank. Otis está llegando a Triple Manía 33. Bienvenido a México, bienvenido a la AAA. Que fue campeón en pareja al lado de Chad Gable, el maestro, que estuvo a punto de detonar. Ya sabemos quién, el Worst Life. ¡Oh! Y ahí está, rebatando, andándolo sobre la lona, levantando a Cruz del Toro. La fortaleza que tiene este hombre del Alpha Academy es impresionante. No, agarró pleno vuelo. Aerostar no ha dejado de brillar. La estrella se fuma. ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar? La espalda de Aerostar pasó por encima del escalero. ¡Madre mía! El poste se lo clavó en la espalda. Y mira que este poste es impresionante. El recibimiento que le ha dado el público mexicano. ¡Oh, el gusanito! El gusanito y con codazo. ¿Quién es la próxima víctima? Está erguido, esperando más para seguir saciando su apetito. Otis teniendo, de paso decirlo, su primera triple manía y queriendo eliminar a la Parca, queriendo eliminar a uno de los favoritos. Ya Cruz del Toro se levanta. 3 segundos para conocer al siguiente participante con 2 eliminados. ¿Quién será? Y se prende la triple manía. Oye, parece que la reacción del público es extraordinaria. ¿Por qué te escapas, Marcelo? ¿Por qué te escondes? José Yo Manuel te me lo dijo dije. ¿Te algo. acuerdas que le preguntamos José que si Manuel me conocía el dijo algo. bautizo? ¡Bautizo a Marcelo! ¿Conoces a la ¡Beso! Pipi? ¿Conoces a la Pipi? Bueno, hay que vivir la vida. Exactamente, la vida es un carnaval. Pimpinela Escarlata está teniendo su presentación y ya besó. ¡Ya besaron a Virgo Negro! Y va más para él. Va más para él a la esquina. Con buena movida. Como trapecista. Y se lleva a los dos. Como engancha con las piernas a Cruz del Toro. ¡Mi madre! Equilibrio perfecto por parte de la Pipi. Le va a dar beso. Ya lo agarró de la barbita. Lo agarró de la barbita. No sabe qué está pasando. Beso. Le va a dar beso. ¿Sí o no? Ya dáselo, Pipi. Oh, logró romper porque ahí está Taurus. Ya también de regreso. Le debe de agradecer todo a Taurus por romper crees? ese momento y ahora sí. Yo creo que Taurus quería el ¡Oye, beso y se es puso un celoso. caballero, Otis! ¡Es un caballero! Y entre los dos se llamaba Taurus. ¡Afuera la bestia dorada! Momentazo que estamos viendo. Esto se tiene que celebrar bien. Con un beso. Con un besito chiquito para Otis. Y dice, oh, no, vamos a seguir con lo nuestro. Sí, es mejor. Concentrémonos en combate. Toda la gente en la arena CDMX grita beso, beso. Atacan primero de un lado. Mira, la buena fusión. Mira, lo abraza. Mira, lo carga. ¡Oye! La Pipi International. Mira. Lo carga como si fuera la primera noche. La luna de miel. ¡No! ¡Sacaron de la Pipi! ¡No! ¿Qué es esto? Todo por culpa de Mecha Wolf. Bueno. Y eso le va a costar caro al boricua. ¿Viste la yugular, el codazo? ¿Cómo gira? ¿Qué impacto le han dejado a Mecha Wolf? Ya se levanta. 5 segundos para el siguiente participante. Eliminado Taurus, eliminado Pimpinela. Quieren eliminar a Virgo Negro. Y está la cuenta. ¿Quién es el que te oye? ¡Es el main man de la lucha libre! ¡El hombre de los Hell Brothers! ¡El Alfa y el Omega! ¡El dios de la lucha libre! ¡Es el que ha llegado! ¡El Cibernético! ¡Apocalipsis! ¡Ahora! El Ciber ha llegado, una leyenda de la lucha libre mexicana, un estandarte de lucha libre AAA. Doble lazo al cuello, no encontró a nadie. La gente corea, Ciber. Mira, super garra, controla la La altura. garra de este hombre. cibernética, Marcelo. ¿Viste la altura de esa garra? Oye, ¿podrá levantar a Otis? Se ve que escucha. Ciber, la gente grita. Cántico para el líder de los Hell Brothers. ¡La lanza y cómo lo mandaron a la lona, Otis! Está erguido, él escucha el aplauso de su público, el rugir de su gente. Aquí está el hombre que
hizo nacer a los adictos al dolor ajeno. Ahí están los golpes que le está poniendo a Cruz del Toro, que puede ser el siguiente eliminado. Hacia afuera se va el hombre de la LWO. Trata de detenerse, pero llega el... ¡Oye! ¡Llegó el gigante! ¡El luchador más grande en el universo! Con el número 12, aquí está Microman, llegando a esta Copa Bardal. Bueno, está entrando en muy buena posición. Casi estamos a punto de recibir a todos los que participarán en esta contienda. Y si hacen las suyas y se esconden de la forma correcta y hacen las travesuras que sabemos que sabe hacer, a lo mejor nos da una gran sorpresa otra vez. Bienvenido Microman al ataque. ¡Oh! Rápidamente. ¡Oh, mismo negro! Pero no encontró a nadie. Ese movimiento de Mecha Wolf. ¡Ole! Le toma. Y así es como lo derriba. Y después mira la tijera. Increíble, increíble lo que hace Microman. Cachetada para el lobo malo. Pero ahora... Cibernético, el segundo mega campeón de la historia, va por él. Ahí está cara a cara con Microman. Ya sácalo, Ciber. Vamos, No, Ciber. chico, no Ya seas sácalo, malo. Ciber. Me está No. quitando tiempo cibernético. Por favor, haz algo. No sé si esto vaya a terminar bien, pero ya tomó de la mascarita. Llegaron al auxilio. Tanto Abismo Negro como Mecha Wolf quieren eliminar al cibernético. No, cuidado. Recuerda que varias ocasiones se han enfrentado al Ciber con los Vipers. Las rivalidades que han tenido. Casi lo sacan. El Ciber se queda prácticamente amarrado como si fuera una araña entre la segunda y la tercera cuerda. Se molesta Abismo Negro, se molesta Mecha Wolf. Va al ataque, alcanza a bloquear de derecha, vuelve a bloquear de derecha. Así es como el dios de la lucha libre atacado. Pero llega Microman, va a hacer? lo levanta. Otis. ¡No! ¡Lo sacaron! Oye, ¡Lo sacaron! ¡Microman y Otis! primero fue Otis y Pimpinela, después Otis y Microman. ¿Qué Él equipos? sabe que en la unión está la fuerza también. Él lo aprendió del maestro. Híjole, Kimo. a ver. A mí no me gusta ser abogado del diablo, Pero lo así eres. sacó a pie. O sea, esas alianzas son medio raras. Efímera. ¡Oye! ¡No! ¡Llegó! ¡El gigante! ¡Está de regreso! ¿O más? ¡Y está en México! ¿Este no estaba en Japón? ¡Y en Triple ¿El Noah? Manía Así es, 33! Noah. ¡Vamos! Oh. El número 3. ¿Y qué número le tocó para entrar? Más de 7 pies de altura, más de 400 libras, familia. ¿Saben cuánto en centímetros? 220. 20, Gracias. más de 220. Y más de 200 kilogramos aproximadamente. ¿Quién lo va a sacar? Ayúdalo, Vamos a pensar que se puede unir contra él. De hecho, todos se dieron cuenta. Todos cuidan a Microman en el ring. Porque ahí está Microman que no lo puede creer. Ahora, ¿quién le va a dar la cara de primero? ¿Quién va a dar la Oye, cara? Microman con trabajo llega al metro de estatura. Yo, si fuera cualquiera de ellos, agarro a Microman y se lo lanzo como jabalina. Pues aquí está Omos, el hombre que estuvo en Noah Pro Wrestling, que hoy está de regreso, está en México, está en Triple Manía y está en Triple A. Y ve toda la calma que se toma para entrar. Él sabe exactamente lo que trae a esta Copa Bardal. Él sabe exactamente el peligro que significa. Si yo fuera el 14 diría, nos vemos ahí se ve. en la próxima. O más rápido, todos al ataque primero. Así es como llega. Joaquín ¡Oh! rápido ataca la parca, después levanta también Abismo Negro con esa facilidad. El siguiente, Mecha Wolf con ese antebrazazo. Otis defendiendo todavía a Microman. Va al ataque, antebrazo también como un toro humano. Empezando Acabando con todo. Por las garras contra lona, la altura que desarrollan sus oponentes, tiene que ser absolutamente devastador el impacto Mira, contra la lona. mira. ¡No! ¿Quién lo va a encarar? Ay, Dios Allá mío, va. no. Muchacho, busca una Allá va muerte Microman natural. y le dice, te falto yo. Pero es como si un mosquito le pegara a un gigante, no Bien, ve mira, nada, no ve nada Omos. alrededor. Para abajo, Omos, para abajo, porque está el Eh. luchador más grande en el universo frente a ti. Bueno, solamente en Triple Manía 33 se podía ver esta imagen, ¡Oh! definitivamente. ¡Es Microman! ¡Corre! Allá van las cuerdas, ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Dios mío, lo acaba de aplastar! ¡No te rías, Como una compadre! cucaracha. Pero este es más malo de lo que yo pensaba. Pisaron a Microman ahorita. Ahora yo soy el malo. Chico, pobrecito, yo le pediría que se buscara la muerte natural. Mandaron a la lona, el público le está recordando a toda su familia en este momento, Omos. No. Oye, Omos, hasta el suavecito se preocupa fuera del ring. Sí, que lo taje, que lo agarre. Están levantando a Microman, ahora sí lo tiene frente a frente. Dios. Este gigante fue campeón de parejas en Japón. Está de regreso aquí. Esta es la manera como pueden terminar con él. Es
exactamente lo que necesitaban hacer, pero abrió la mar. No hay abrió manera. la mar. No hay manera de que lo ataquen, no hay manera de poder derribar, no hay fuerza humana. Dos, Garra, derecha y de izquierda, vámonos 2 por 1. Cruz del Toro y Amismo Negro están eliminados de esta lucha. Otis se pone de pie. Nos falta un participante. ¿Quién va a ser el último? La magia del dragón. El hombre que viene a defender su posición después de lo sucedido el año pasado en Triplemanía 32. Él fue el ganador el año pasado de la Copa Triplemanía, la Copa Bardal. Aquí está llegando el dragón con corazón de oro, la magia del dragón. Octagon Junior. ¿Será que tenga la gran posibilidad de eliminar a Omos? Va a volar. Él sabe que por el aire puede ser mucho más peligroso. La agarra controlada de la que habla hace unos segundos. No, se va a dar la bicicleta. Mecha Wolf entra también. Mira, es lo que tienen que hacer, combinarse. La unión hace la fuerza, pero es difícil, sobre todo con todo el hambre que ha regresado más a los cuadriláteros. Y se va a ver ahora en contra de Otis. Otis, el que ha defendido a Microman y que ahora quiere terminar con Omos. Bueno, si alguien puede parar de cierta forma a este gigantón, puede ser Otis con su fuerza. Olvida lo que dije. Y mira que Con ya el se apoyo ganó a la aparte de la afición. gente. Olvida lo que dije. Olvídalo. Yo también Olvídalo. pensé que con el apoyo de la gente podía... ¡Oh! ¡Oye! ¡Te ayudó! ¿A su defensor? ¡Mala cobertura! ¡Microman lo elimina! Aquí también se puede hacer por cuenta de Te tres. dije, aquí uno puede ganar, aquí no hay alianzas, no hay traiciones. Otis quedó eliminado y Microman dice que me manden al más grandote. Ahora yo creo que Microman va a recordar esta hazaña para el resto de su vida. Claro, por supuesto. Ahora, la pregunta es, ¿podrá hacer lo mismo con Omos? Creo que es como demasiado pedirle al universo. No, cuidado, Omos. Ay Dios. Cuidado, ¿qué va a hacer? Con la altura que está allá arriba y el frío seguramente ya se congeló. Piensa bien lo que vayas a hacer. Y allá va, no. Cojan a su loco. Para afuera se va Microman, está quedando eliminado. Ahora, muy en serio, muchachos, cada vez hay menos hombres en el cuadrilátero y nos acercamos más a ver quién va a ser el ganador. Nos Solamente quedan cuatro. Es correcto, solamente quedan 4. Octagon Junior, queda la Parca, Mecha Wolf y Omos. Ahí uno están de todos. ellos entró de último y ganó la Copa el año pasado, viene fresquito. No, bueno, Omos también entró, no precisamente el último, y viene nuevecito, nadie lo ha tocado, prácticamente nadie le ha hecho daño, se tienen que poner de acuerdo, dice la Parca, dice Octagon Junior, ataquemos primero al más débil, el rival más débil, en este caso Mecha Wolf. Omos al ataque, ya se para un lado, doble patada, vuelven a conseguirlo, directo al pecho, la Parca con una patada más, el ataque, Octagon Junior, bota sobre las cuerdas, van a poder sacarlo, cuidado, atención, hay peligro con esa rodilla. Tremenda combinación de parte de los tres. ¡Qué impacto el que le está poniendo! Y ahora Mecha Wolf lanzando para afuera. Pero ahora cuidado en la Parca. Para afuera Mecha Wolf que se queda en la ceja del encordado. Trata de regresar. Ahí está el impacto. Cabezazo con el que regresa. El lobo malo de la lucha libre. Y ahora Poseidon Trident con esa DDT. Sube la magia del dragón. Tornillo para caer sobre Mecha Wolf. El nivel super tornado DDT, el tornillo con plancha. Y vean a la... ¡Oh! ¡Dios mío! Un core de la Parca. Y la Parca ha durado mucho más que nadie en la contienda. Totalmente. ¡Qué La Parca cortador! entró primero. ¡Claro! Y ahí está el Como el baile ritmo. al estilo de la Parca. Oye, y la Parca tiene una estatura enorme, pero en contra de Omos amenazaba con el Monster Beast. Ahí está la patada que está poniendo el último de su especie. La Parca dolorida, Mecha Wolf toma vuelo, rebota sobre las cuerdas, lo carga de bombero, sobre los hombros, hacia abajo la Parca, conecta con ese giro que está consiguiendo más de 180 grados. Ahora sí. A Mecha Wolf, el Adiós. loco que todo lo ve, ha quedado eliminado. Vete a pasear a Puerto Rico. Amigos, nos quedan 3. Que se vaya a hablar con el que estuvo en Kinder 1. Sí, ya le está mandando WhatsApp, informa. Ya le mandó WhatsApp. Oye, queda la Parca, Octagon Junior y Omos. ¿Quién se va a llevar la victoria entre los dos gladiadores del AAA? Tratan de irse, pero aquí está la superestrella que está de vuelta, que es Omos. Y va con Octagon Junior para afuera por encima de la tercera. Tiene que buscar un recurso que de verdad no sé cuál es para tratar de sacar a este gigante. ¡Ha salido! Octagon Junior ha volado como lo vieron después de esa patada fulminante de Omos. De 14 que teníamos, nada más nos quedan 2, Roberto. Solamente 2. Frente a frente, cara a cara, Omos en contra de la Parca. La gente grita Parca, Parca, Parca. Retumba en la arena Ciudad de México. Miles de aficionados reunidos el día de hoy para ver esta nueva era de la lucha libre en América Latina.
Así es como ataca la Parca, con ese Superman Punch. 1, 2, 3, 4, 5 golpes de manera consecutiva, pero con qué facilidad o más lo agarra y lo avienta. Que no solamente es muy grande y muy pesado y muy alto. Lo va a sacar, y que además lo va a sacar. se mueve con velocidad. Lo va a lograr, sí se puede, sí se Segunda. puede. Mira, mira. Sí se puede. El número 1. Ya Oye, se va. lo que nadie había logrado. El número 1 lo va a sacar. Se detiene Omos. Lo dices bien, Marcelo. El primero que ingresó dentro de esta contienda, pero no. Ahora, ¿qué va a hacer Omos? Esta garra me parece fulminante. La Parca, sin embargo, se deshace del castigo. ¡Va ¡Pero para afuera! Omos lo hace volar por encima de la cuerda superior y ahora tenemos ganador de la Copa Bardal. Por primera vez en Triple Manía y sale con esa victoria. Pues ahí está el triunfo, con el brazo en alto después de eliminar a la Parca. Y el vencedor de esta contienda es Omos. Está de regreso en este día. Y aquí está el gran vencedor de la Copa Triple Manía. Revivamos algunos de los mejores momentos cuando sacaron a Microman, cuando él se había preparado para enfrentar y después Mecha Wolf es como así que está terminando ante la Parca. Ese giro para acabarlo, rápido aprovecha la Parca, lo saca de acción. Gracias Mecha Wolf. Y del otro lado, Octagon Jr. haciendo lo propio, patada por encima de la tercera, pero con esa patada, con esa fuerza nadie lo acaba, José. Y hablando de fuerza, cuando lo tenían en el peor momento de la batalla, ahí está el regreso de la Parca, pero el poderío, la fortaleza de lo que demuestra estar hecho en esta vuelta, Omos así mandó para afuera la Parca y es el ganador de la Copa Bardal en esta Triple Manía 33. Y para entregar el trofeo tenemos al centro del cuadrilátero al director de talentos de lucha libre AAA, Latin Lover. Una nueva era, ¿no? De AAA. Una nueva era de superestrellas que invaden esta marca.